Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo del podcast. Dile a tu profe que no se pase con la tarea. El día de hoy estaremos hablando sobre el estrés. Es por ello que tenemos a dos invitados, mis compañeros Eva y Uriel, quienes nos ayudarán a desarrollar un poco de este tema. Por todo ello, te invitamos a escuchar este podcast, ya que es importante profundizar sobre los daños que causa el estrés escolar y lo que puede ocasionar si los maestros siguen dejando bastantes trabajos a los alumnos. Una frase que nos puede ayudar a reflexionar es la frase de mucho de algo no es bueno. Sin nada más que decir, damos inicio al podcast que lleva por nombre Dile a tu profe que no se pase con las tareas. En este podcast hablaremos sobre el estrés y cómo es que influye en las niñas, niños, adolescentes y adultos en su día a día. Trataremos el tema de qué es el estrés, qué genera, sus causas, sus consecuencias y así como también cómo podemos prevenirlo. Esperamos que sea de su agrado y sobre todo que les sea de gran utilidad para estar más informados sobre el tema del estrés. Si bien la mayoría de los estudiantes, sin importar el grado en el que estén, llegan en cierto punto a sufrir estrés, la mayoría no conocemos cuál es el significado de esto, o más bien qué es lo que genera. Las investigaciones realizadas en esta área provienen desde la psicología educacional, la cual tiene como interés radicar en describir las habilidades, estrategias y características evolutivas que faciliten el enfrentamiento de situaciones de estrés en los niños y adolescentes. Esto puede ser muy común a la hora de hacer exámenes o en diferentes situaciones cuando algo no nos está saliendo como lo tenemos planeado. Mencionaba aquí que al realizar un estudio a diferentes grupos de alumnos, la mayoría destacó que antes de hacer un examen presentan tipo de estrés, al cual puede ser estrés anti-examen o se puede dominar como nervios. Esto igual puede influir bastante a la hora de retener información. El estrés se puede presentar de diferente manera dependiendo el tipo de personas que sean. Hay personas que les puede afectar demasiado el estrés, llegando a tener consecuencias gravísimas como la pérdida de cabello o incluso llegar a provocarles ansiedad, o están otros que solamente es momentáneo y conforme pasó la situación que les generó estrés, valga la redundancia, este empieza a disminuir de una gran manera. Pues bien, de manera general, el estrés tiene su significado en el inglés y hace referencia a la reacción fisiológica, endocrinológica y psicológica del organismo frente a diversas situaciones que se podrían considerar como amenazantes. Incluso hay casos que se presenta una reacción psicológica, que pues ya abarcan casos mucho más extremos. Aquí es de suma importancia destacar un término, que es la homeostasis, y es que se refiere a aquella capacidad que poseen los seres humanos para mantener una condición interna estable. Y lo que ocurre aquí es que se ve afectada por diversos estresores. Esos estresores son tanto físicos como psicológicos. En aquellos estresores físicos puede ser por aquellos hechos que están ocurriendo en ese momento, o los psicológicos, que es el predecir próximos eventos y que generan cierto estrés en los individuos. Ya de manera más específica, la respuesta al estrés se refleja en la rápida activación del sistema nervioso simpático, que conduce a la liberación de ciertas hormonas, como lo es la noradrenalina y adrenalina de las glándulas suprarrenales. Ya viéndolo desde esta perspectiva, pues existen dos tipos de estrés en que se puede presentar. La primera es una forma normativa de respuesta adaptativa al medio, y es que es inevitable, pues el estrés es parte de nosotros de forma natural e igual para la supervivencia de los individuos, ¿no? Y por otro lado existe este que pues ya se presenta en ciertos casos más extremos, que es el que se genera una pérdida real del control. Y es que al ser de este modo ya tiene un impacto negativo en la vida de las personas de manera física, psicológica, afectando diversas partes de su vida, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo
pues afecta en las relaciones y en su rendimiento escolar. Ya adentrándonos un poquito a este tema en lo particular un poco más educativo, pues es importante, ¿no?, prestar principal atención a los cambios repentinos de los estudiantes. También cabe destacar que hay una sintomatología que se presenta en las personas que están sometidas a cierto estrés. Si hablamos de un poco a mucho, podríamos iniciar con la taquicardia, que es aquella imposibilidad para relajarse, el aumento de presión arterial, aumento de actividad respiratoria. También se puede presentar en los individuos la hipersudoración, la dilatación pupilar. Ya un poquito más elevado podrían ser los temblores, cuando comenzamos a caminar así, no sabemos, no tenemos como un control propio de nuestro cuerpo y empezamos como a caminar y a movernos mucho. También entra el estado de excitación general, una insomnio o hipersomnia, sequedad de la boca. En ocasiones puede haber sequedad de la boca como aumento en la salivación. Y pues ya en casos un poco más extremos podríamos hablar sobre cefaleas. Y pues bien, o sea, de manera general, esto es lo que nos habla el estrés. Pero bueno, nuestro compañero Carlos nos va a hablar un poco más sobre el estrés escolar, adentrándonos un poco más al ámbito educativo. Algunas consecuencias del estrés escolar en los alumnos es que hace daños al cerebro a largo plazo y que el alumno puede verse afectado en el lapso de su vida. Las enfermedades que se pueden presentar son esclerosis múltiple o Alzheimer. Estas son enfermedades neurológicas que afectan al cerebro, daños que se quedan permanentes y que son tratables. En el caso de la esclerosis múltiple es una enfermedad con síntomas múltiples, como lo menciona. Y la otra, como la mayoría sabe, va perdiendo la memoria poco a poco hasta no saber ni quién eres. Lo que se recomienda hacer a los estudiantes para prevenir estos casos son ejercicios de respiración, relajación muscular, técnicas de resolución, retomar hábitos y horarios y reanudar actividades recreativas. Existen 3 etapas claramente diferenciadas del estado de estrés y se pueden definir como reacción de alarma, la cual corresponde a la sensación de estar agobiado por 1000 cosas. Acá aparecen modificaciones bioquímicas que tratan de compensar el estado de excesiva actividad y proteger al escolar. Tenemos también la fase de resistencia. Aquí se produce cuando el escolar ya se ha adaptado a la sobrecarga prolongada en el tiempo y se mantienen las modificaciones que compensan la homeostasis. Por último tenemos la fase del agotamiento. Aquí el derrumbe del escolar se genera por la falta de estrategias adaptativas y desmoronan las reacciones emocionales, conductuales y cognitivas comienzan a ser más virales. De forma general, cuando el estrés escolar es excesivo, pueden desarrollarse problemas de índole psicológicos y particularmente algunos trastornos en salud mental. Algunas de las consecuencias del estrés son el acoso, matonaje escolar o bullying. Este tiene características que se da entre pares, que implica una situación de desequilibrio de poder que es sostenido en el tiempo y por lo tanto constituye una relación y no una situación aislada de abuso, que la víctima o víctimas no tienen posibilidad de salir de esta situación. Otra consecuencia es el consumo de alcohol y o drogas, tal como lo es el alcohol, tabaco, marihuana y entre otras sustancias. También podemos hablar de los estados ansiosos y depresivos, y es que sí existen momentos en que para una persona resulta difícil reaccionar adaptativamente. Dentro de estas consecuencias podemos encontrar las crisis de pánico o la fobia escolar, la cual es la capacidad total o parcial del niño de acudir al colegio como consecuencia de un miedo irracional o algún aspecto de la situación escolar.
Y bueno, esto ha sido todo por este episodio. Esperamos que te haya gustado mucho, pero sobre todo que te sea de gran ayuda. Nos vemos. Hasta la próxima.